Muy buenas, gente, soy Trey McClure, soy Dani Parra. Tal vez me conozcas de otros vídeos como el patrón Factory Method, el patrón Strategy o el patrón Service Locator, entre otros. Como estarás pensando, hoy vamos a ver un patrón. Vamos a ver un patrón de optimización, que sé que a muchos de vosotros os mola este tema. En concreto, vamos a ver el patrón Object Pool. Así que si te interesa, no te vayas porque ¡empezamos! El patrón Object Pool tiene muchas formas de ser implementado, como le ocurren a varios patrones. Lo podemos implementar con métodos de extensión, con una clase estática, de muchas formas. La versión por la que me he decantado es una versión que es bastante sencilla de implementar y de consumir. Realmente no existe una versión que sea la mejor. Esto depende de nuestras circunstancias y de cómo lo queramos consumir. Antes de pasar al código, me gustaría hablarte de los objetivos del Object Pool, porque si no conocemos los objetivos de un patrón, no apliquemos ese patrón. Como ya he dicho, el Object Pool es un patrón de optimización. En concreto, queremos optimizar dos campos. Queremos optimizar el rendimiento, hablando de tiempo de ejecución, y queremos optimizar la memoria. Realmente queremos optimizar la memoria para ayudar a mejorar el rendimiento, el tiempo de ejecución. Imaginemos que tenemos un juego de disparos en el que disparamos proyectiles y este proyectil, cuando colisiona con cualquier objeto, lo destruimos. Disparamos un proyectil, creamos el objeto, este objeto, que es el proyectil, colisiona con cualquier otro objeto y lo destruimos. Estamos constantemente creando un proyectil, reservando memoria para ese proyectil y después lo vamos a destruir. Esto tiene un coste en rendimiento en cuanto a que la operación de instanciar este objeto es una operación pesada. Es una operación pesada por temas de memoria y por temas de cómo tenemos que crear este objeto. Con el Object Pool lo que vamos a hacer es, en lugar de crear el objeto y destruirlo, vamos a crear los objetos una vez y después lo vamos a ir reciclando. Crearemos los objetos y cuando lo queramos instanciar, realmente lo que vamos a hacer es encender este GameObject. Cuando el proyectil colisione, en lugar de destruirlo, lo vamos a apagar, lo vamos a reciclar, para que después lo podamos volver a reutilizar. Simplemente le pondremos la posición inicial y lo volveremos a lanzar. Esto es lo que queremos hacer con el Object Pool. Con esto lo que vamos a optimizar es el rendimiento. Nos vamos a quitar la penalización de crear y destruir estos objetos, que es una operación pesada. Pero también podemos optimizar la memoria. Te lo enseño en un gráfico. Imaginemos este supuesto. Esto que tenemos aquí representa nuestra memoria. En memoria hemos creado un objeto del tipo A, que ocupa este espacio. El siguiente objeto que creemos lo añadiremos a continuación. Creamos otro objeto, que en este caso es del tipo B. Este objeto es más pequeño y por lo tanto ocupa menos memoria. Si ahora creamos otro objeto del tipo A, lo pondremos a continuación. ¿Qué ocurre ahora si cogemos el objeto B y lo eliminamos? Lo que ocurre es que hemos dejado este espacio de memoria vacío. Si ahora creamos otro objeto del tipo A, este objeto no cabría aquí dentro y lo tendríamos que poner aquí abajo. Sería este caso. Si ahora creásemos otro objeto del tipo C, este objeto de aquí, como es más pequeño, sí que nos cabe en este hueco. Pero ahora si queremos crear un objeto del tipo B, ya no nos va a caber aquí, lo vamos a tener que poner al final. Como ves, aquí estamos creando estos pequeños huecos. Estos huecos que creamos es lo que llamamos la fragmentación de memoria. Según vamos creando y destruyendo objetos, vamos generando esta fragmentación. Y esto nos va a penalizar. Nos va a penalizar por varios factores. Uno de los problemas de la fragmentación, imaginemos que por aquí tuviésemos muchos huecos y queremos crear un objeto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir buscando en qué hueco nos cabe este objeto. Entonces tenemos que ir comprobando en cada uno de ellos. Esta es una opción, la otra opción es simplemente lo ponemos al final y punto, y asumimos que vamos a perder memoria por el camino. Algo que podemos hacer con la fragmentación de memoria es desfragmentarla. Desfragmentarla consiste en mover los objetos dentro de la memoria de forma que podamos eliminar estos huecos. Por ejemplo, si yo elimino el objeto C de aquí, lo muevo, lo pongo al final y cojo el objeto B y lo pongo aquí, habré eliminado este hueco. Tendríamos esta situación que tenemos aquí. Obviamente, mover objetos en la memoria es una operación pesada. Aquí tendríamos otros problemas derivados como podrían ser los fallos de caché si estamos hablando de la memoria caché de los procesadores. Pero bueno, esto ya es otro tema un poco más avanzado y no quiero entrar ahí ahora mismo. Esto que hemos visto de la fragmentación de memoria es algo que también queremos arreglar con el Object Pool. Pero por desgracia esto en Unity no va a ser posible.
Lo que queremos con el Object Pool también es reservar un espacio de memoria grande donde quepan muchos objetos de este tipo. Simplemente reservamos el espacio y después vamos a ir creando los objetos aquí dentro. Esto en C++, por ejemplo, podemos generar este espacio de memoria y después cuando creemos cada uno de los objetos le podemos decir créame este objeto en este puntero de memoria. Pero esto con Unity no lo podemos hacer. No lo podemos hacer en el tema de GameObjects. Porque nosotros cuando instanciamos un GameObject es Unity el que decide dónde va a guardarlo en memoria. Como es Unity el que decide dónde lo va a poner en memoria, nosotros perdemos el control. Por lo tanto, eso no lo vamos a poder controlar. Pero bueno, lo que sí que vamos a poder optimizar es el no estar creando y destruyendo memoria. Esto sí que lo podremos hacer y esto ya es un win. Pero bueno, me dejo de tecnicismos y vamos al código. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo aquí una escena donde cuando pulse este botón voy a instanciar un objeto, voy a instanciar una partícula. Supongamos que es una partícula de explosión súper chula, esta que la vamos a utilizar en 1000 sitios, y lo que queremos es optimizarla. En lugar de crear y destruir esta partícula en cada sitio que la vayamos a utilizar, lo que vamos a hacer es utilizar un Object Pool. Vamos a crear una pool de estos objetos, de forma que después simplemente tengamos que encenderlos y apagarlos. Voy a ejecutarlo y lo vemos primero. Cuando yo lo ejecuto, lo que voy a hacer es crear una pool de esta partícula. Aquí tengo mi pool. En este caso los he puesto directamente en la raíz, pero podría hacer que colgasen dentro de un transform que fuese el padre. Pero bueno, aquí tenemos estas partículas, que es mi pool, preparadas para ser utilizadas. Cuando yo le dé a spawn, vamos a coger la primera partícula que esté disponible y la encendemos. Y he hecho que la partícula sola a los 5 segundos se destruya, en este caso se recicle. Así que podemos ir utilizando estas partículas y las vamos a ir reciclando, las vamos a ir utilizando todas. Si yo ahora voy creando más, como ves, cuando llegue al final sigue con las primeras. En este caso, esta Object Pool también le he permitido que si llegamos al límite, lo que haga es que cree dinámicamente más objetos. Esto es algo opcional, podemos hacer que sea un tamaño fijo o podemos hacer que si llegamos al final se incremente. Esto como prefiramos. Si ves, si creo todas, entonces empiezo a crear más partículas, las añado a la pool de forma que si ahora vuelvo a utilizar este número, ya no tendré que crear más, simplemente las voy a reutilizar. ¿Qué estamos ganando con esto? Estamos ganando que cada vez que tengo que utilizar una partícula de estas, no tengo que instanciarlo y después destruirlo. Y me quito el coste en rendimiento de tener que hacer esta operación. Obviamente sí que he tenido que crearlas al inicio, pero esto lo puedo controlar. Las puedo crear durante una pantalla de carga, por ejemplo. En este caso estoy creando una única partícula, pero imaginemos una explosión enorme que nos hacen falta 5 emisores de partículas. Si creamos los 5 de golpe, es posible que el juego se congele un poco, apenas, pero es posible que lo notemos. En lugar de esto, si yo lo creo durante una pantalla de carga y después simplemente tengo que activarlo, no se va a congelar nuestro juego. Bien, vamos a pasar a ver el código. Este es mi consumidor, es donde tengo el botón. Aquí tenemos el botón. Lo que hago es crear un Object Pool. A este Object Pool le digo sobre qué prefab quiero crear esta pool. Es el que tengo aquí referenciado, son las partículas. Simplemente creo la pool y le digo, vale, ahora inicializa esta pool con 10 elementos. Le digo que de inicio quiero que instancie 10 elementos y que los tenga preparados. Perfectamente le podría poner 0, le podría poner 100. Aquí lo suyo es que lo ajustemos al número máximo, al número más grande que vayamos a tener instanciados a la vez. Así nos aseguramos de que los creamos una única vez y ya no vamos a ir generando más memoria dinámica. Para instanciarlo, simplemente vamos al Object Pool y le decimos quiero que hagas spawn de este objeto, que es el prefab que ya te he pasado antes, y te digo de qué tipo es porque quiero que me lo devuelvas casteado. Esto me está devolviendo el objeto myObject. Y aquí yo podría trabajar con él. Vale, esto por un lado, esto es cómo se consume. Como ves, es bastante sencillo de consumir. Para reciclarlo tendríamos dos formas. Podríamos reciclarlo diciéndole al objeto recíclate. Esto sería una opción. Y la otra opción sería sobre el Object Pool decirle recicla un GameObject y el GameObject es este. Tenemos estas dos formas de consumirlo.
¿Por qué tenemos estas dos formas? ¿O por qué decido hacerlo de esta forma? Porque a lo mejor aquí, tengo un factory, que es el que se va a encargar de instanciar, es el que haría el spawn, es el que tendría la pool, pero después el consumidor no tiene por qué tener acceso a la pool, porque no quiero que él pueda instanciar más objetos, pero sí que quiero que él los pueda reciclar. Entonces le he dado la posibilidad de reciclarlo a través del objeto, pero para instanciarlo solo lo podremos hacer a través de la pool, y esta pool la tendríamos en el factory method, por ejemplo. Si no conoces el factory method, te dejo por aquí arriba el enlace. Patrón súper recomendable. Vale, esas son las formas de consumirlos. Vamos a ver ahora el myObject, que sería este sistema de partículas. Y lo que he hecho es que tengo un método de init, que se llamará desde el object pool, que ahora veremos. Aquí hago un invoke simplemente para simular que a los 5 segundos se va a reciclar. Y llama al método de reciclar. Este método no lo estamos viendo aquí porque tengo que heredar de este objeto. Esto es algo que no me gusta del object pool. Tengo que condicionar mis objetos para que hereden de una clase y así poder tener los métodos de iniciar, que sería este init, y el release, para que nos permita, porque imaginemos que en el init tenemos que reiniciar algunos valores o en el release tenemos que desuscribirnos de algunos eventos, entonces nos interesa controlar el ciclo, porque ahora como lo estamos reciclando ya no nos vale el awake y start y el onDestroy, porque esto solo se va a llamar una vez. Después lo vamos a ir encendiendo y apagando, pero no lo vamos a ir creando y destruyendo. Por eso hemos creado el init y el release, para tener este flujo de ciclo de vida. Si nos vamos a este objeto, esto lo que nos permite es que pueda formar parte de una pool. Aquí tenemos la pool a la que formaremos parte. En el configure, esto lo llamará el object pool y simplemente nos vamos a guardar la pool. Esto es para que cualquiera que pueda llamar al reciclate tengamos acceso a la pool y entonces nos podamos reciclar a nosotros mismos. Pero no vamos a pasar la pool hacia afuera. Este objeto sabe que tiene la pool y sabe trabajar con ella, pero no le pasamos la pool a nadie porque no queremos que nadie tenga acceso al spawn. Solo tendrá acceso al spawn quien realmente queramos que tenga acceso. Principio de responsabilidad única. Vale, y aquí tenemos el init y el release. Vamos a ver ahora el object pool. Aquí tenemos el object pool, es una clase pura de C#, podría ser un monoBehavior si quisiéramos, en este caso es una clase pura. Tengo el prefab que voy a utilizar, digamos que es el prototipo que voy a utilizar para crear el resto de objetos. Tengo un hashed con las instancias de los objetos, esos son los objetos que están vivos actualmente. Y después tengo una cola con los objetos reciclados. He puesto una cola, pero podría ser una lista. Simplemente he puesto una cola pues para ir encolándolos y reutilizando los que lleven más tiempo en la cola. Pero bueno, esto realmente no importa, es un detalle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el constructor simplemente nos guardamos el prefab, iniciamos lo que tengamos que inicializar y después tenemos el init. En el init nos indican el número de objetos que queremos crear de inicio. Con esto voy a crear la cola y por cada uno de ellos los voy a ir instanciando, los desactivo y los añado a la cola. En este caso, como hemos visto, los objetos están sueltos en la escena, pero yo podría crear, esto podría ser un monoBehavior y entonces hacer que cuando están reciclados que sean hijos de este monoBehavior. Esto ya como lo prefieras. Vale, crear una instancia no es otra cosa que hacer el instantiate de Unity y le ponemos la configuración. La configuración es, le pasamos el object pool para que después se pueda reciclar. Obviamente aquí faltaría ponerle posición, si pertenece a un padre, todo este tipo de cosas, pero esto te lo dejo para ti por si lo quieres extender. Es muy importante que tengas en cuenta que si haces que este objeto que vas a instanciar forme parte de un padre, cuando lo vayas a reciclar lo tienes que quitar del padre. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Vale, siguiendo con los métodos que tenemos, ahora tenemos el spawn. El spawn lo que hace es obtener una instancia, ahora veremos esta instancia cómo se obtiene. Lo tengo aquí la instancia, la añado a la lista que tenía, o más bien al hashed que tengo de objetos que están instanciados, lo pongo activo y llamo a su init. Y simplemente lo devuelvo, en este caso hago un getComponent, esto aquí lo podríamos hacer de 1000 formas. Podemos devolver el GameObject directo, como prefieras.
Vale, ¿qué significa obtener la instancia? Obtener la instancia significa, primero mira si en la cola que teníamos quedan objetos reciclados. Si quedan objetos, simplemente coge el primero, lo quitas de la cola y lo devuelves. Este es el que vamos a utilizar. En el caso de que no queden objetos, nos hemos quedado sin objetos reciclados en la pool, lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Como te dije antes, esto podemos hacerlo así, crear más objetos, o podemos simplemente lanzar un error de no quedan objetos, no puedes construir objetos. Esto como queramos. En este caso yo he preferido lanzar un warning de escucha, no quedan objetos. Es posible que quieras aumentar el número de objetos iniciales, pero te voy a crear uno y simplemente instanciamos un nuevo objeto. Esto lo hacemos simplemente es un instanciado normal como antes y ya está. Y devolvemos esta instancia. Esto lo estábamos haciendo aquí. Con esto ya tenemos la instancia. Y nada, para reciclar un objeto, recibimos el objeto que vamos a reciclar, lo eliminamos del hashed que teníamos de objetos instanciados. Esto nos devuelve un booleano de si le ha podido eliminar o no. Si no ha podido eliminarlo es porque no formaba parte de esta pool y por lo tanto estamos haciendo un mal uso. Si estamos haciendo un mal uso, tengo aquí un assert para que explote cuando estemos en editor. Oye, lo estás utilizando mal, este objeto no formaba parte de la pool. En el caso de que sí forme parte de la pool, esto no va a explotar y simplemente lo vamos a desactivar, vamos a llamar al release y lo vamos a encolar para después volver a utilizarlo. Como te digo, si estás asignando este objeto a un padre, aquí tendrías que hacer que su padre sea null o cambiarle el padre al transform de la pool. Como ves, con el object pool hay cositas que tenemos que tener en cuenta, como si estamos asignando un padre, después lo tenemos que desasignar. También nos puede ocurrir que si estamos utilizando onTriggerEnter y onTriggerAshit, si nosotros entramos en el trigger y después reciclamos el objeto, no se va a lanzar el onTriggerAshit. Estas son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. Obviamente son muchas cosas a tener en cuenta, pero bueno, las iremos encontrando. El Object Pool es un patrón bastante utilizado en videojuegos porque hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que optimizar y la creación de objetos es una de ellas. También hay otros patrones que se suelen utilizar bastante en videojuegos y para eso he creado un curso de patrones de diseño donde vamos a ver esos patrones que más se utilizan en videojuegos. Si te interesa, te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario. Ah, se me olvidaba, el código que he utilizado también vas a encontrar el enlace en la descripción y en el primer comentario, así te lo podrás descargar y trastear con él. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir por aquí y activar la campanita. Te agradecería muchísimo si compartieras el vídeo en tus redes sociales o por donde quieras. Si lo compartes me estarás ayudando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.